a preparar una versión más clásica, pero con un punto cítrico, dado que vamos a usar un limón yuzu, un sirope de limón yuzu casero. Vamos a continuar usando el café cold brew, no por nada, sino por el hecho de que lo que queremos es que en el cóctel quede intenso en el café. Va a ser muy sencillo, volvemos a repetir lo mismo de antes, una yema de huevo. Vamos a poner 2 centilitros del sirope de limón yuzu. Vamos a añadir 3 centilitros de brandy, en este caso sí que vamos a usar el brandy, ¿vale? Y vamos a poner 6 centilitros de café. Vamos a añadir el hielo. Vamos a usar en este caso una copa de cóctel, ¿vale? Para que no sea un trago tan largo. Un color más intenso, más café con leche. Dado que en este caso no lo vamos a usar, no le vamos a poner la soda, va a quedar y esa cremita le da de huevo. Y aquí tenéis una versión un poco más moderna del Roquefort.